Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación, gracias a Cameron, a Sandra y a todos los cameristas por darme esta oportunidad. And I would like to welcome the Cato Institute to Puerto Rico. El Cato ha sido una de las instituciones nacionales que me ha ayudado desde que empecé con esta aventura varios años. Y voy a ir rapidito, vamos a empezar para que vean. Voy a enseñarles unas cuantas leyes que tenemos en Puerto Rico. Se autoriza a los municipios a crear, adquirir, vender y realizar toda actividad comercial relacionada a la operación y venta de empresas y franquicias comerciales. Estarán exentas del pago de arbitrios, patentes, aranceles y de contribuciones cuando el municipio sea el propietario u operador de la franquicia. Los municipios podrán operar franquicias comerciales, además de todo tipo de empresas y entidades corporativas con fines de lucro que promuevan el desarrollo económico para aumentar los fondos de las arcas municipales, crear una fuente de empleo y mejorar la calidad de vida de sus constituyentes. Como si el mercado y los privados no sean los únicos competidores, también tenemos de competidores al gobierno y financiado por nosotros y, para colmo, no es justa competencia. Esa es la ley número 107 del 14 de agosto de 2020. Deberán estar debidamente licenciados para ejercer la profesión de barbero o estilista y ser miembros activos del Colegio de Barbería y Estilista en Barbería, 18 años de edad, certificado de buena conducta, curso de barbería con 1.200 horas, contacto provisto por una escuela autorizada, aprobar 2 exámenes, certificado médico original de buena salud, certificado negativo de deuda, declaración jurada ante notario de ser residente de Puerto Rico, certificado de nacimiento original, certificado negativo de antecedentes penales, evidencia de ser miembro activo del Colegio de Barberos, una cuota inicial de $25, una cuota de cuenta de correo electrónico y cuota inicial de $100. Esto es para recortarle el pelo. Ley de la Junta Examinadora de Barberos y Estilista de Barbería. Para autorizar al secretario de Salud a expedir certificados de necesidad y conveniencia a toda persona que proyecte adquirir o construir una facilidad de salud, ofrecer, desarrollar un nuevo servicio de salud, hacer inversiones de capital de $500,000 o más por o a favor de una facilidad de salud existente, o adquirir equipo mediante altamente especializado por valor de $250,000 o más. La planificación ordenada, atender adecuadamente las necesidades de la salud de la población, controlar los costos de los servicios de salud y velar por que estos se presten a aquellos núcleos poblacionales donde sean necesarios. Indispensable que se ofrezcan únicamente aquellos servicios de salud, se incurran en aquellas inversiones de capital o que se adquieran aquellos equipos médicos altamente especializados cuya necesidad y conveniencia pública haya sido previamente determinada por el secretario. Puerto Rico es el único lugar donde el mercado, si lo mantiene competitivo, te sube los precios y no te da los mejores servicios. Ley número 2 del 7 de noviembre de 1975. Debido al volumen de automóviles que diariamente entran y salen de las áreas de estacionamiento público, el alto valor que representa cada automóvil para su dueño, a los valores y otros objetos personales que sus dueños dejan en estos vehículos, distintas situaciones que surgen, que ponen a diario en peligro dichas propiedades, cuyo valor es incalculable, hace que el servicio que prestan las áreas de estacionamiento público en Puerto Rico se considere de interés público. Shakespeare creo que se queda chiquito. Es conveniente que en protección del interés público dichos negocios sean eficazmente reglamentados en cuanto a las tarifas máximas que podrán cobrarse. En Puerto Rico los estacionamientos están regulados en cuanto a lo que pueden cobrar. Ley número 120 del 7 de junio de 1973. Son aproximadamente 20 leyes que, si leen la exposición de motivos y son hombres de negocio y entienden los conceptos de libre mercado, propiedad privada, Estado de Derecho, libertades individuales y gobierno limitado, se van a preocupar. ¿Qué resultados tenemos? Los han visto. Número 9 de los peores 10 en el mundo. ¿Con quién estamos ahí? Con Venezuela, con Yemen, con Sudán del Sur, con Guinea Ecuatorial, con Libia, con Sudán. 2011-2020. El crecimiento económico, que supuestamente son billonarios en papel, aunque es de otro el papel, cuando ha crecido en Puerto Rico, Fondo Jarra, Huracán María, CARES Act, transferencia unilateral de fondos federales.
no creación de valor de nuestro mercado. Dicen que hay 3.2 de crecimiento este año, busquen a ver cuánto es provocado por un motor de transferencias unilaterales federales, no de nuestro libre mercado. Somos el más pobre de los estados, 2 veces más pobre que Mississippi, 3 veces más pobre que el promedio de los Estados Unidos. Tenemos la migración más alta entre los estados, 190 puertorriqueños por día consecutivamente por 11 años. Si sacas Alaska, que tiene una población muy pequeña, la migración saliente más grande que ha tenido un estado del 2011 al 2019, antes de COVID. Tenemos la desigualdad económica más alta de todos los estados. Tenemos la participación laboral 20 puntos más baja que el promedio de los estados. Aunque tengamos un marco jurisdiccional y una constitución similar a los Estados Unidos, hacer negocios en Puerto Rico es clasificado 64, cuando en los estados es clasificado 8. Tenemos los impuestos más altos del globo terráqueo corporativo y estamos número 42 de 52 países en el Global Entrepreneurship Monitor. ¿Hay correlación entre las leyes que vieron y esos resultados? Definitivamente, y se lo vamos a demostrar. El crecimiento es bajo, según Hosman, Rodríguez y Velasco. Este es su modelo de diagnóstico cuando no hay crecimiento, cuando no hay inversión privada y no hay empresarialismo. Un alto costo de finanzas, ahí sabemos lo que le pasó a Puerto Rico, que ya ni podemos accesarlo, y unos bajos retornos de la actividad económica, bajos retornos por el capital humano y el segundo por la probabilidad baja. $1 en Puerto Rico de inversión rinde mucho menos que $1 en cualquier otro estado. Y eso se provoca por fallas de gobierno y fallas de mercado. El ILE se creó para enfocarse en las fallas de mercado. Dicho sea de paso, las fallas de gobierno, las fallas institucionales, tienen una incidencia muy alta en la creación de nuevas fallas de mercado. Pero quería dejarles saber que ILE en lo que se enfoca es en esas fallas de mercado que causan una probabilidad muy baja de la inversión, lo que hace que haya poca inversión privada y poco empresarismo. Lo que ustedes vieron en esas leyes, y tengo más de 20, me siguen llegando, hago una presentación y alguien me manda un email, ¿tú sabías de esta? Lo que ustedes son fallas de mercado. Esa alta extralimitación del gobierno en el libre mercado provoca una falla que no es una falla natural del mercado. Pero el problema es que no va a parar. Tenemos el acarreo terrestre, tenemos la reforma laboral que le dimos para atrás, peor que la que había en el 2017, tenemos la semana del murciélago, tenemos la reforma de permisos, tenemos el ciudadano ambientalista, tenemos la educación sindicalista, tenemos la persona menstruante, tenemos el 30% control en la propiedad privada del Airbnb, tenemos el impuesto al inventario, tenemos la ampliación de días feriados, tenemos la semana laboral de 4 días y tenemos el trabajo remoto obligatorio, el código de lactancia, discrimen por antecedentes penales, ampliación de días de maternidad. Y hoy mismo leía que están proponiendo que si vas a despedir a alguien tengas que documentar las razones y entregárselas. Miren, todo eso que ustedes vieron ahí, yo puedo estar muy en acuerdo con algunas de esas cosas, pero el fundamento básico es que no es el gobierno el que dicta eso, es el mercado y la alta competitividad el que le hace al sector privado entender qué es lo que tiene que hacer para mantenerse competitivo. Y es una diferencia muy grande cuando tienes la libertad y el mercado es libre de decidir sobre estas cosas y los actores en a cuando lo tiene que hacer el gobierno imponiéndose en el mercado. Este es el padre del liberalismo clásico moderno, el gran Hayek, que conocí hace como 4 años, porque yo de estas cosas no sabía hace 5 años atrás. Y miren qué sencillo es. La prosperidad de un pueblo se debe y debe estar impulsada por la creatividad
el emprendimiento y la innovación de los individuos en esta. Es lo que se conoce como el florecimiento humano. Y eso solo se logra a través de los mercados libres. Y el problema que tenemos en Puerto Rico es que el individuo no es libre. No es libre de que a través de su crecimiento, su creatividad, su emprendimiento, su innovación, su sueño, logre contribuir al motor de la prosperidad. Y le hemos delegado ese motor, a un control centralizado, a un gobierno. La data es clara alrededor del mundo. Ahí tienen Alemania del Este, Alemania del Oeste. Sociedades cerradas, muy poco crecimiento per cápita. Y esto es alrededor del mundo. Ahí tienen a China, y ahí tienen a Corea del Norte, abajo, y tienen a Japón, a Taiwán y a Corea del Sur. Aquí tienen la pobreza. En el 1820, 94% del mundo estaba en pobreza extrema. Estamos en 9.6 en 2015. Y lo más interesante aquí es que bajó del 1981 al 2015 gracias a que India y China adoptaron economías de mercado. La data es contundente. Aquí tienen la desigualdad en Inglaterra, donde nació el liberalismo clásico. Los pueblos estaban oprimidos, los individuos estaban oprimidos por la oligarquía, por la iglesia y por las élites y el gobierno. Liberaron los mercados y miren qué ocurrió la desigualdad. Ahora hablamos del 1%, pues esto era 0.001%. ¿Qué es ILE? Sencillo, ILE es nuestra visión: vivir en un Puerto Rico donde todos tengan la habilidad de prosperar en sociedad libre y abierta, todos. Identificar y eliminar las barreras del sector público para brindar oportunidades y permitir la prosperidad de todos los residentes de Puerto Rico, un sistema basado en el libre mercado, que les permita alcanzar sus metas, eliminar la dependencia y llevar el tipo de vida que valoran. Nuestros valores son muy sencillos, nos guiamos por la creencia de que todos los puertorriqueños deben tener las mismas oportunidades para perseguir sus sueños y crear su propio éxito. Tenemos dos principios morales fundamentales: la dignidad humana y el potencial humano, especialmente el potencial de nuestros hermanos puertorriqueños. Y le está atendiendo uno de los 6 pilares del ecosistema empresarial. El único pilar que en el 2011, con el proyecto del Puerto Rico Entrepreneurship Ecosystem y PAPSO, no se trabajó. El pilar de política pública. Es el único pilar que brega con la cancha, donde los otros 5 pilares que están trabajando con el empresario trabajan. Miren, la cancha en Puerto Rico es una cancha de baloncesto con una malla de voleibol, con unas líneas de balonmano, con un referee de pelota, y está en un talud lleno de boquete. Esa es la cancha donde están operando los empresarios hoy y donde están operando los negocios, especialmente los que están tratando de empezar. Y ¿cómo vamos al mercado? Muy sencillo, nos asociamos con la academia, con los centros de conocimiento del país, construimos el conocimiento, conseguimos la data dentro del marco del liberalismo clásico y tenemos el apoyo de todas estas organizaciones. Aquí tienen Cato, que nos ha apoyado muchísimo, la Last Network, el Institute for Justice, State Policy Network, American Enterprise Institute, Tax Foundation, Fraser Institute, entre otros. De ahí, a través de nuestra agencia de mercadeo Wunderman Thompson, vamos a la masa, a la gente. Necesitamos mover ese Overton window y que la gente empiece a aceptar estos principios, y llevamos la política pública, los informes de política pública a la legislatura. Eso llega al pueblo, se analiza una vez más y se retoma de nuevo por el centro de pensamiento, el think tank, para volver a llevar la información tanto a la gente como a los legisladores. El objetivo principal es que la política pública sea una política pública inteligente dentro del marco jurídico que está pactado en nuestra Constitución. Nuestras 4 áreas programáticas es la campaña de educación continuamente, las iniciativas, les voy a enseñar unas cuantas, los asuntos de política pública y la acción legal. Tenemos aquí nuestro líder del grupo, que es el licenciado Arturo Bauermeister, donde hacemos los amicus curiae y tratamos de comunicar y educar a la rama judicial. Somos parte del State Policy Network, esto no es nada nuevo, hay un think tank de libre mercado y más de una en ocasiones en cada uno de los 50 estados, faltaba Puerto Rico y gracias a Dios hace como 3 semanas
entramos ya finalmente a ser parte de esa familia que está compartiendo información y datos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Sencillo, este es el modelo del liberalismo clásico y del libre mercado. 4 pilares: libertades individuales, Estado de Derecho, derecho de propiedad privada, gobierno limitado. Esa es la definición y el marco teórico de lo que es un libre mercado. Y nosotros ante esos pilares identificamos dónde están las mayores fallas en Puerto Rico, tanto en nuestra política pública como en el entendimiento y la narrativa de la sociedad, hasta estos principios. Lo que estamos tratando de hacer, y ustedes lo han visto en la Cámara, es parte de eso, es que nosotros todas esas barreras las tratamos como fuegos separados. Ahí está la Cámara bregando con una ley, ahí está Industriales con la otra ley, ahí está el CUT con la otra ley. Estamos todos bregando con nuestra trinchera. Lo que busca el instituto es cómo tú coges todo esto y le das una marca. En vez de que sean muchos modelos diferentes, que estén todos sobre una marca. Y que esa marca sea el libre mercado. Y que todos los que están peleando en sus trincheras por cada una de esas, la enmarquen en que es una ley que está violentando los principios del libre mercado. Y que el pueblo lo entienda en arroz y habichuela. Ese es el objetivo. Esta es mi gráfica más controversial, si las leyes no lo sorprendieron. Y la teoría es sencilla. La gobernanza de nuestra sociedad históricamente ha sido basada en partidos de anexión, no anexión o cuasi anexión con los Estados Unidos. Nuestra gobernanza, nuestra narrativa política, nuestro debate político no ha sido sobre principios de escuelas de pensamiento filosófico, ya sean económicas o sociales. Así que los individuos no han tenido que votar por un gobierno para que defina unos principios morales, ya sean de economía o sociales, en las leyes. Votamos por los gobernantes, votamos por los políticos y no sabemos dónde se sitúan. Para mí y para el instituto, esto ha sido lo que ha causado que estemos manejando una política pública que no responde al marco de la economía de mercado. Y lo que queremos con educación, con inteligencia y con razón es mover eso a la escuela de pensamiento del liberalismo clásico, que es la escuela de pensamiento del capitalismo, que es la escuela de pensamiento que estudia y analiza y construye cada vez un libre mercado más sano, más saludable y más próspero. Importante que estoy hablando de escuelas de pensamiento económico, no me meto en el tema social. Les voy a hablar ahora de unos proyectos. Este es Adam Smith, que muy claramente dijo: las instituciones básicas que protegen la libertad de los individuos para perseguir sus propios intereses económicos dan como resultado una mayor prosperidad para la sociedad en general. ¿Será cierto? Veamos los datos empíricos. Libertad económica se define como la capacidad de las personas para actuar en la esfera económica sin intervención gubernamental innecesaria. El primer informe, que lo hizo Milton Friedman, Gary Becker, Douglas North, del Fraser Institute, era sobre la libertad económica en el mundo. Ellos querían saber por qué había naciones que eran más ricas que otras, por qué unas eran más pobres que otras, por qué unas eran más prósperas que otras, por qué los individuos eran más cercanos a su autorrealización y a sus sueños que otras. ¿Qué causaba eso? En ese informe, que comenzó, ya tienen desde esos años, tiene 44 variables, y el otro informe, que es el de Estados Unidos, Canadá y México, es el EFNA, Economic Freedom North America. Tiene 10 variables. Por primera vez, Puerto Rico entró este pasado año. Nos abrazaron, nos dijeron: echa para acá. Y ya ahora estamos colectando los datos para este segundo año. Resultado del Economic Freedom of the World. Ahí tienen arriba los más libres económicamente y abajo los menos libres. Esos nombres de Algeria, Libia, Zimbabue, Sudán, Venezuela, ¿lo vieron antes? A menos libre económicamente, menos crecimiento económico, más pobre. La data es incuestionable. La libertad económica está directamente relacionada con el crecimiento económico, con la movilidad ascendente, con la participación laboral, con los salarios más altos, con el emprendimiento, la inversión y la innovación. Y con una reducción en la pobreza, en el desempleo, en la desigualdad económica y en la migración saliente. Porque cree que todos debemos tener las mismas oportunidades de echar adelante. No cree ni en perpetuar la pobreza ni en perpetuar la dependencia.
Y eso es lo que te crea más florecimiento humano. Aquí pueden ver unos datos muy claros. Mientras más libre es, menos pobreza. Mientras menos libre, más pobreza. Este es el dato del Economic Freedom of the World del 2018. Aquí pueden ver en el EFNA, el Economic Freedom of North America, a menos libre el Estado, más bajos los salarios. Obviamente no es la única variable, tienes otras variables de recursos naturales y otras situaciones, pero la tendencia es clara. Y esta es muy interesante, estas son las migraciones salientes. Ahí pueden ver los estados rojos, son los que son peores en libertad económica. Y los mostaza a la derecha son los estados que han tenido mayor migración saliente. Miren la coincidencia, los rojos y los mostaza, idénticos. Pero no solo eso, los azules claros a la izquierda son los más libres económicamente. Y los azules oscuros es a donde más gente ha llegado. El individuo va a buscar su libertad y su bienestar y el de su familia y sus seres queridos. Es obvio y está demostrado en la data. La libertad económica y la libertad es clara, no solo son las partes económicas, te da libertad política, te da libertades civiles, te da calidad de vida, te da alfabetización, expectativa de vida, calidad ambiental. Menos corrupción, menos explotación civil, menos mortalidad infantil. ¿Cómo salió Puerto Rico? Último. 2 veces por debajo del último. Así de mala está la cosa. Cuando empezamos nos preguntaron cómo estaba nuestra pobreza, nuestra desigualdad, nos preguntaron todos los resultados. Cuando lo vieron dijeron, no te auguro un buen resultado, porque la relación es directa, completamente directa. Aquí pueden ver los datos, los tenemos en el informe, pero básicamente en gasto público general de consumo 36, transferencias y subsidios último, pagos de seguro y retiro último, impuestos sobre el ingreso de nómina último, tasa impositiva marginal máxima último, impuesto a la propiedad y otros impuestos 46, impuestos sobre las ventas último, salario mínimo último, empleado del gobierno sin último, densidad sindical primero. Tienen un capítulo, nos dedicaron un capítulo al EFNA completo sobre Puerto Rico, se los exhorto a que lo lean. Otros esfuerzos que estamos haciendo en ILE, creamos ya 13 ensayos educativos con profesores de las universidades de Puerto Rico para llegar a los estudiantes y que entiendan estos conceptos. Puerto Rico no construyó una constitución como la construyó los Estados Unidos, ¿verdad? Donde tuvieron su guerra, lucharon por su independencia y construyeron una constitución donde hubo sangre y donde esos inmigrantes de Europa que llegaron allí dijeron, queremos libertad y no queremos dictadura ni oligarquía. Puerto Rico no necesariamente tuvo esa historia cultural para llegar a esa constitución y estamos tratando de ver cómo con esta educación podemos explicarle estos conceptos de lo que es el libre mercado. Creo que ayer estuvo aquí el director ejecutivo de la Junta y habló de licencias ocupacionales. Ese es el primer proyecto que nosotros estamos trabajando. Ya nos insertamos en el License to Work, que es del Institute for Justice. Este es el índice que evalúa todos los estados y sus licencias ocupacionales. Les voy a enseñar unos resultados para que tengan una idea. Puerto Rico quedó primero en los requisitos de educación y experiencia de técnico de farmacia, entre todos los estados que han tenido mayor migración puertorriqueña. Primero y por mucho. Puerto Rico quedó primero en educación y experiencia, requisitos, lo que le llaman las cargas, en técnicos de emergencias médicas, entre los estados de mayor migración puertorriqueña. Puerto Rico quedó primero en requisitos de educación y experiencia del diseño de instaladores, pero esto es lo interesante, el EMT es el técnico de emergencias médicas. Puerto Rico le pide 93 días de preparación y educación al técnico de emergencias médicas y le pide 588 al diseñador de interiores. Técnico de emergencias médicas se considera la ocupación más crítica de todas las ocupaciones que hay. Y nada, lo que le quiero decir con eso es que una vez entras y te sumerges en los datos, en la evidencia, en los hechos de lo que está ocurriendo, es que te das cuenta de estas cosas. Y si queremos política pública inteligente que nos promueva prosperidad, desarrollo económico y bienestar a Puerto Rico, tenemos que usar
la inteligencia y los datos para construirlo. Aquí tienen el que acabamos de sacar la semana pasada, 2 semanas anterior. Queríamos saber la afinidad y el entendimiento de los puertorriqueños en los conceptos de libre mercado y libertad económica. El doctor Juan Lara, la doctora Luz Fernández, el doctor Ángel Carrión Tavares, nuestro director de investigación y política pública. Es incuestionable que el puertorriqueño cree en el libre mercado y cree en que él debe poder valerse por sí mismo y sostenerse él y su familia. Hay muchos mitos en cuanto al que el puertorriqueño es un recostado, le gusta la dependencia. Cuando te metes a hacer el estudio a profundidad, no necesariamente es así. Este viene por ahí, Doing Business North America. Esto es lo que sustituye al WEF y al Doing Business del World Economic Forum. Es de Arizona State University y compara las 50 ciudades, 50 estados, sus ciudades y por primera vez Puerto Rico. Imagínense dónde vamos a estar, pero hay que medirse para poder mejorar. Otro que tenemos que ya salió es el PAN, del PANS al SNAP. Este es el de asistencia nutricional. Este es nuestro primer informe de política pública. PRAFA se comunicó con nosotros, nos dejó saber que es el informe que están usando en el Congreso de los Estados Unidos para hablar con los congresistas, y ya nos invitaron para que fuéramos en junio y julio una delegación de ILE y nos sentáramos con ellos. Una vez empiezas a hablar el idioma de ellos, te van a entender mucho mejor. Pero básicamente esto es lo que dice, y el finding más revelador es que hay 246,000 personas en Puerto Rico de 18 a 49 años, able bodies without dependent, que están recibiendo asistencia nutricional sin que tengan ningún requisito de trabajar. Los 50 estados, las Islas Vírgenes, Marshall Islands y Guam piden un requisito de 80 horas al mes si eres un able body without dependent y tienes 18 a 49 años. Tenemos unos fondos que queremos usar para reconstrucción, especialmente de casas de asistencia social, y tenemos 246,000 personas que estamos ayudando para que puedan alimentarse, pero no le estamos pidiendo que nos ayuden con esa reconstrucción. Este viene pronto. Por 2 años estuvo en la Universidad de Puerto Rico junto al Departamento de Estado y nosotros trabajando en el estudio de licencias ocupacionales. Ese estudio ya se terminó y estamos ahora terminando el próximo informe de política pública, que es el de licencias ocupacionales. Miren qué interesante. Puerto Rico tiene 12 licencias que nadie tiene. 12 Manga Production. Las licencias ocupacionales se supone que vienen por la salud y la seguridad de un pueblo. Ese es su fundamento. 12 licencias que ningún estado tiene. 20 licencias que tienen 4 estados o menos y nunca uno tiene 2, o sea, entre los 50 estados. Y tenemos 26 ocupaciones que tienen colegiación compulsoria. Los estados, ninguno, en ninguna ocupación, tiene colegiación compulsoria. Si queremos prosperidad, queremos bienestar, queremos empleo, queremos echar para adelante, este es el tipo de barrera que tienes que remover. Con estudio, con análisis, con inteligencia. Este también lo vamos a hacer, no sé si saben, pero Puerto Rico no tiene un listado conciso y claro de todos los impuestos que tiene Puerto Rico. No existe. Lo estamos trabajando y lo único que hacemos reformas, pero preguntas estas cosas y no están. Estamos trabajando ese informe para buscar todos los impuestos que hay en Puerto Rico, listarlos, y estamos trabajando esto con el Tax Foundation. El problema es que muchos de los índices de los estados usan impuestos como una de las cargas y no saben comparar los de Puerto Rico con los de ellos, así que tenemos que hacer el estudio para que haya una armonización. Estos son amicus curiae que hemos hecho en la Corte y seguiremos haciéndolo a la vez que vemos casos. Tuvimos menciado el año pasado por primera vez en el plan fiscal. El Instituto de Libertad Económica nos enorgullece porque lo que tenemos es 1 año y 6 meses, y ya el plan fiscal nos mencionó como una fuente de datos de estudio para ellos usarla. Aquí estamos en la legislatura, hemos ido ya 3 veces a la legislatura y este es nuestro alcance: más de 5,000 seguidores, más de 30,000 nuevas visitas, un alcance de 1.5 millones de personas mensualmente, sobre 200,000 interacciones, 14 millones de alcance en el informe del PANS, 10 millones de alcance en el informe del EFNA, 10.5 millones de alcance en la cobertura de License to Work, 18 millones de alcance en el libre mercado en Puerto Rico, 5 PETs, 20 entrevistas, TV, radio y podcast, y las visitas al Senado y la Cámara.
Cuento con ustedes y contamos en ILE con todos ustedes y con la Cámara para que nos ayuden, ¿verdad? En este efecto predicador. Yo entro a todos los lugares que me inviten, he estado en iglesias, he estado en reuniones de familia, yo voy a donde sea a hablar de esto, a lo que ahora le estoy dedicando mi vida. Este es nuestro equipo. El doctor Carrión Tavares, el director de Investigación y Política Pública, Arturo Bauermeister, nuestro director legal, Nicole Vilante, la Chief Marketing Officer, y Milton, que ya no está con nosotros, pero me duele quitar la foto porque comenzó esto conmigo. Y es un estudiante de maestría graduado de la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Políticas, y también otro más que desplazamos hacia los Estados Unidos. Nuestros colaboradores, la doctora Luz Fernández, Juan Lara, Ogel Rodríguez, Edwin Río. Aquí está nuestro equipo de mercadeo, Karen, que es nuestra Public Relations. Simplemente siempre me gusta darle crédito a las personas que empezaron esta aventura, este startup, como todavía nos denominamos, nuestra junta de directores, Melba Acosta, Alejandro Ballester, José Carrión, Juan Antonio Larea y Britney Paul. Estamos en todas las redes, síganos. Nos mantenemos bastante activos ahí, denle share, compártanlos con otros y suscríbanse a nuestro newsletter, donde de ahí enviamos todos nuestros informes. Por último, somos un NGO, no podemos recibir nada del gobierno, no nos interesa nada del gobierno, así que todo el que crea en esto y quiera contribuir, ahora mismo somos unos pocos los que estamos ayudando a que esto exista, pero si creen en esto, si creen que como Cámara creen que ILE puede ser el R&D de proyectos de política pública, más que bienvenidos, porque ese es mi objetivo, tratar de crear un centro de R&D para que estudie todas estas cosas desde un marco académico, objetivo y sostenido con evidencia empírica. Con eso los dejo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo e invitarme a poder llegar a ustedes y explicarles qué es el ILE. Gracias, Jorge, por ponernos al día con todos esos conceptos súper importantes para el tema comercial de Puerto Rico. Yo le voy a pedir al presidente Cameron McKenzie que se acerque para tomarnos la fotito aquí, que siempre nos toca, pero además el presidente ha querido hacer un reconocimiento especial a varias personas ayer y hoy, y una de esas personas ha sido usted, por todo el trabajo que está realizando en defensa de la libre empresa en Puerto Rico. Así que a nombre de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a su presidente Cameron McKenzie y la Junta Directiva, queremos hacer entrega de este premio del presidente por toda la colaboración y la gesta que está haciendo, así que cuente con nosotros.